protagonista de esta semana nuevamente es Chile, o mejor, su plan de vacunación contra el COVID-19. Y es que volvieron a hacer noticia. No pretendo en este video quedarme en esos aciertos del plan de vacunación, porque eso lo abordamos en el video anterior. Si aún no lo has visto, te invito a que lo veas, que te va a dar un buen contexto para entender por qué otra vez vamos a hablar de Chile, así que te invito a revisar ese video. Como sea, Chile esta semana fue noticia, y es que el 8 de marzo fue considerado como el país que más rápido está suministrando la vacuna contra el COVID-19. Eso lo señala el reporte del Our World in Data de la Universidad de Oxford, que señaló que al 8 de marzo ya estaba ocupando el primer lugar. Y vamos a hacer un recuento de lo que ha sido este vertiginoso avance en el país sudamericano. Para el 1 de marzo, en el ranking, Chile se estaba ubicando en el 8º lugar, con una dosis promedio de 0,37 dosis por cada 100 habitantes. Para el 2 al 3 de marzo, Chile pasó del 7º lugar al 3er lugar. Y para el 8 de marzo, Chile ocupaba el primer lugar al alcanzar 1,67 dosis en promedio por cada 100 habitantes, lo cual hace que superara a Israel, que ese día registró 1,20 dosis en promedio por cada 100 habitantes. Y es que las cifras cada vez que van pasando los días también son algo alentadoras en cuanto a la vacuna se refiere. Para el 10 de marzo, Chile ya estaba vacunando al 23,49% de la población, aunque sea con una sola dosis. Esto para un total de 4.451.961 personas. 1.270.251 personas ya estaban vacunadas con las 2 dosis de las respectivas vacunas. Por supuesto, es algo que el gobierno chileno celebra, y que no solamente celebra a este país, sino que también lo celebra América Latina, pues Chile ha implementado la campaña de vacunación más exitosa de la región y probablemente una de las más acertadas en el mundo, e incluso están haciendo que sus expectativas de vacunación sean superadas. Esto es lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París. El horizonte futuro significa mucho diálogo, mucho trabajo en conjunto, mucho oír y escuchar a la atención primaria, a la Confusam, a todos los colegios profesionales, a todos, a las sociedades científicas. Y no podemos desconocer que gran parte del éxito de Chile es su amplia red de atención primaria, que está distribuida en los 4.200 kilómetros de este país. Así que, recordando algo de lo que hablábamos la semana pasada, Chile fue muy acertado al primero haber hecho negociaciones tempranas para garantizar el mayor número de vacunas. Segundo, no haber discriminado ninguna marca ni ningún país de proveniencia de las vacunas. Tercero, haber adelantado los ensayos en la última fase de muchas farmacéuticas y que éstas se comprometieran con un buen número de dosis y también una distribución nacional priorizada. Pero no podemos dejar de lado también que la comunicación ha sido bastante efectiva, no solamente para decirles: señora, señor, su cita de vacunación está al día a tal hora, que ha sido realmente eficiente, sino también que la gente está confiando en la aplicación de la vacuna, y por supuesto estas estrategias de comunicación han sido bastante acertadas. Sin embargo, y esta semana revisando esta noticia positiva para Chile y para el mundo, me di cuenta que no todo es color de rosa, y mis amigos en Chile podrán dar fe de esto. Esta semana, Chile volvió a registrar una de las cifras y las tasas de contagios más altas de toda la pandemia, registrando cerca de 5.000 casos de contagios diarios. Muchos ya han advertido que esta fase por la cual atraviesa el país se puede asemejar e incluso superar la peor fase de la pandemia, que fue vivida en junio y julio del 2020. Esta tasa de 5.000 casos diarios puede ser de las más elevadas, lo que ha llevado al gobierno nacional a decretar nuevamente estrictas medidas de confinamiento. Que seguir en cuarentena para lograr disminuir justamente la cantidad de nuevos contagiados y evitar obviamente el colapso de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos. Las hospitalizaciones están en un punto crítico, lo que en algunos países como en Colombia se conoce como las camas UCI, es decir, las camas de unidades de cuidados intensivos, es decir, donde los pacientes llegan en condiciones más graves, están en una ocupación del 95%. 95% es mucho, lo cual significa que hay una verdadera saturación del sistema hospitalario en Chile.
Pero entonces, ¿cómo podemos entender que Chile, siendo el país abanderado en su estrategia del plan de vacunación contra el COVID-19, sea en este momento el que tiene una tasa de contagio de las más altas del mundo? Bueno, muchos ya le están atribuyendo la responsabilidad a las variantes del COVID-19. Recordemos, la variante brasileña, la del Reino Unido y la sudafricana. Sin embargo, este tema de los elevados contagios, por supuesto que es un reclamo ciudadano y una preocupación que no solamente debe quedarse allí para los chilenos, sino que debe extenderse para toda la región. Mientras avanza rápidamente el plan de vacunación en Chile, también avanza tristemente la tasa de contagios. Y es que ya solamente en personas contagiadas ya son más de 860,000 personas las contagiadas y más de 22,000 personas fallecidas. Y es que al parecer Chile nunca pudo contener de forma eficaz lo que ha sido la pandemia. Y esto no lo digo yo. Lo dijo el doctor Juan Carlos Said, máster en salud pública del Imperial College de Londres, a la BBC de Londres esta semana. Chile nunca logró un control efectivo de la pandemia, a diferencia de algunos países europeos o de Oceanía o Asia que lograron un descenso significativo después de la primera ola. En Chile lo que pasó fue que nos estabilizamos en lo que llamamos una endemia alta, es decir, un número persistente de casos que nunca bajó. Pero desde el gobierno chileno le han atribuido a algo en particular este incremento de casos. Sin embargo, nosotros estamos viendo el efecto de las vacaciones más bien. El virus tiene un periodo de incubación de 14 días, 14-15 días, por lo tanto lo que estamos viendo ahora fue personas que se contagiaron probablemente en febrero y como ocurrió en Europa y en Estados Unidos después de las vacaciones hubo una cantidad importante de aumento de casos. Esto es lo que dice el ministro París, atribuírselo a las vacaciones. Sin embargo, pongámonos a revisar qué pasa en nuestros países. Hemos visto que en la medida en la que se flexibilizan las medidas de confinamiento, la gente parece que también flexibiliza su autocuidado. Y digamos que se confía un poco en que esta pandemia ya acabó. Pues hasta qué punto en Chile, todos conociendo el gran éxito del plan de vacunación, se han confiado un poco en exceso y han pecado por exceso de confianza, justamente flexibilizando sus medidas como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. ¿De quién es la culpa? El punto es tan preocupante y tan crítico que por supuesto los protagonistas que atienden esta pandemia son los más preocupados, son los médicos y los científicos que en Chile están pidiendo medidas ante la gran ocupación del sistema hospitalario, razón por la cual volvemos al punto que siempre hemos reiterado en este canal. Si no nos cuidamos desde nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Así que las medidas aún no se pueden flexibilizar. Y aunque Chile ya ocupa el primer lugar en este ranking de la aceleración en la aplicación de las vacunas, Israel no se queda atrás. ¿Y por qué traigo a Israel a colación? Porque probablemente es el país que mejor manejo le ha dado no solamente al plan de vacunación, sino al control de esta pandemia. Resulta que esta semana, particularmente el domingo pasado, ya Israel anunció la apertura de bares, restaurantes, universidades para todas las personas que ya cuentan con la vacuna contra el COVID-19. Esto significa que tanto la tasa de contagios como la tasa de vacunación van a la par. Solamente para citarles un ejemplo, para el 10 de marzo ya tenían vacunada al 56,03% de la población con una sola dosis y al 44,18% de su población con la segunda dosis, es decir, casi a 4 millones de los 9 millones que habita allí en Israel. La tasa promedio de contagios diarios en Israel ha sido de 3,000 en la última semana, o bueno, en las últimas semanas. Y esto no significa que todo el que se contagie termina en una unidad de cuidados intensivos. Al contrario, quienes se contagian han tenido unos efectos mucho más leves de quienes no han estado vacunados. Un acierto de Israel, por supuesto, ha sido la implementación del pasaporte verde. Que pueda llegar a ser discriminatorio o no, más adelante lo vamos a evaluar. Sin embargo, ha resultado positivo para ellos. No solamente como una medida de protección, sino también como un incentivo para que las personas se vacunen. Y por supuesto, esas aperturas que han dado a restaurantes, bares, universidades, incluso aeropuertos, vienen siendo medidas completamente controladas. Entonces ahí tenemos nuevamente este panorama que nos da Chile
frente a lo que pasa en Israel. Y aunque Chile ya llegó al primer lugar en la vacunación rápida contra el COVID-19, no significa que ya hayan dado la victoria a esta pandemia, porque las vacunas son buenas y son eficaces, pero no son mágicas. Es decir, no por arte de magia se va a desaparecer esta pandemia. Y recordemos lo que les decía la semana pasada: nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Por eso, el autocuidado debe seguir siendo tan indispensable, así usted ya tenga una o ninguna dosis, pero se debe seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad para poder proteger al resto de la población. Lo que sí queda claro es que países que están un poco más rezagados tanto en el plan de vacunación y tienen menos tasas de contagios pueden revisar como espejo lo que está sucediendo en estos países, así tomar ejemplo y no cometer los mismos errores. Si llegaste al final del video te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y que me dejes tus comentarios. Realmente me interesa conocer qué opinas acerca de este tema y especialmente si estás en Chile, cómo están viviendo realmente estos contagios en el día a día. También te invito a que me dejes tus comentarios en mis redes sociales en donde estoy como @macamisánchez y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando. Chao.